Entré en el Ángel Guimerá y me animé a recorrerlo. Al ingresar, me encuentro con esos pasillos repletos de estudiantes de diferentes edades que hablan, comparten apuntes, guardan sus libros en lockers. De repente, me topo con la puerta de la sala de profesores. Estaba vacía hasta que llegó Merlí Bergeron, el docente de filosofía del que tanto hablan. Quizás sea por su personalidad avasallante, quizás porque en el aula y fuera de ella busca proporcionar herramientas para la emancipación de los y las estudiantes, problematizando sus realidades, cuestionándolos, invitándolos a dudar de todo, con un posicionamiento propio de la pedagogía crítica. Esta pedagogía hace posible visibilizar los saberes no hegemónicos y en su mayoría antihegemónicos que han existido siempre en medio de los contextos de opresión y sometimiento. Una pedagogía crítica debe ser pensada como una práctica que pone la experiencia de los y las estudiantes como elemento principal, ayudándolos a entender el mundo. Esa pedagogía tiene grandes diferencias con aquella llamada positivista o tradicional, la cual tiene como elemento central a un individuo autónomo, humanizado, distanciado de la naturaleza. Mientras pienso todas esas cosas, quedo mirando al filósofo y de repente ingresa Silvana, la profesora de historia, quien de algún modo tiene el mismo posicionamiento pedagógico que Merlí y además logra captar la atención de los y las estudiantes, utilizando estrategias didácticas innovadoras, poniendo la mirada en sus intereses. Hay que lograr articular los contenidos escolares con los intereses del estudiantado, porque si conseguimos cautivarlos, hemos realizado gran parte del camino. Eso sin desconocer que los intereses se recrean, se modifican, que nadie se motiva por aquello que no conoce. Por eso una tarea fundamental de los y las docentes es ampliar la atención de los y las estudiantes. De a poco la sala de profesores se puebla y tengo la sensación que debo salir de ahí, seguir en la búsqueda y exploración. Al llegar al pasillo principal, que une las aulas con la dirección, encuentro a quienes dentro de esta institución podría pensar que son las contracaras de Merlí. Por un lado está Eugeni Bosco, docente y jefe de estudios que no logra conectarse con sus estudiantes, que tiene una mirada cuantitativa de la educación y el aprendizaje. Por el otro, y con características similares, está Coralina, la directora, mujer conservadora, autoritaria, muy similar a aquellas que uno imaginaba al estudiar las escuelas normalizadoras, con dificultades para el diálogo y cerrada a los cambios educativos. Ambos, sin dudas, tienen un posicionamiento positivista, ya que no generan espacios de diálogo, de reflexión-acción, de construcción de aprendizajes y ponen el intelectualismo por sobre la pedagogía, lo que resulta una letra muerta, vacía, arrancada de lo real, despojada de sus funciones. Suena el timbre y asumo que el resto de los docentes debe encontrarse ya en las aulas. Es hora de iniciar la primera clase de la mañana y lentamente veo como los estudiantes que poblaban los pasillos van desapareciendo, algunos con más ánimos que otros. Continúo mi aventura por el Ángel Guimerá y encuentro que sube las escaleras Paul Rubio, el chulito de la clase, como le dicen. Él siempre fue señalado por los docentes como irresponsable, marcado como el repetidor. Inmediatamente aparece corriendo, llegando tarde, Berta Prat García. A ella le cuesta mucho estudiar, pero ama dibujar. Al pensar en ellos, recuerdo la importancia de valorar y sostener las trayectorias educativas y comprender que el aula monocrónica ya no tiene sentido y que es necesario atender a las diferentes cronologías de aprendizaje. Paul se enamoró de la filosofía y en ella es muy bueno. Berta enfrentó a su mamá y evalúa la posibilidad de estudiar Bellas Artes y todo porque alguien, un docente, posó su mirada sobre sus trayectorias, porque miró más allá de aquellas inteligencias que el sistema pedía que pongan a prueba. Merlí de alguna u otra manera tuvo en cuenta las inteligencias múltiples, teoría que ofrece un conjunto de herramientas a los y las docentes para ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales. Me pregunto, ¿era tan difícil prestar atención a esas trayectorias en vez de juzgarlas? ¿No es tiempo ya que el sistema educativo realice un cambio cualitativo buscando fortalecer las potencialidades?
La mañana está recién empezando y esta aventura ya me dejó muchas preguntas y me invitó a recorrer también parte de lo aprendido en mi carrera. Al fin llego al aula de segundo de bachillerato. Entro lentamente y al primero que veo sentado junto a la ventana es a Oliver Grau, un adolescente extrovertido que en su primer día de clases lo primero que hizo fue declarar públicamente ser homosexual y quien al principio tuvo que enfrentar burlas de sus compañeros. Y es ahí que inmediatamente recuerdo a Kima, la docente trans, que luego de luchar con las indiferencias y el maltrato de muchos, logró encontrar su lugar en la institución. Estas dos vidas pusieron sobre el tapete los prejuicios tanto de estudiantes como docentes y se manifestó con claridad la falta de educación sexual, elemento fundamental que ayuda a aprender y respetar la orientación y la identidad de género autopercibida. Claro, fue Merlí quien, haciendo uso de sus métodos de enseñanza, generó instancias de reflexión sobre estos temas, provocó empatía en el estudiantado y en gran parte de los y las docentes. Es en este preciso momento del recorrido cuando sonrío al recordar en nuestro país que contamos con la Ley Nacional de Identidad de Género y Diversidad y con la Ley de Educación Sexual Integral, y entiendo que estas no solo son reflejo de los derechos adquiridos después de tantas luchas, sino también instancias de profundo aprendizaje que no puedo dejar de agradecer y de valorar, a pesar de que aún hay jóvenes que no pueden vivir con libertad, porque hay quienes no entienden que amar es amar, no importa a quién. La lucha nos ayudó a conseguir derechos, pero todavía queda mucho por conquistar para toda la comunidad LGTBIQ+. Pero ante todo esto me sigo haciendo preguntas. ¿Qué hubiera sucedido si Merlí no intervenía? Y por otro lado, ¿cuándo comenzará la ESI a ser una realidad en nuestras escuelas? Me siento en un banco vacío al fondo del salón y no dejo de observar a todos y cada uno dentro del aula. Los reconozco, recuerdo sus historias, trato de pensar en ellos y en ellas. No busco juzgarlos, sino más bien trato de aprender. Hay 3 de estas historias que de algún modo se unen en mi cabeza. En primer lugar, la de Joan Capdevila, ese adolescente aplicado en los estudios, pero presionado por sus padres para obtener buenas calificaciones, y que, a partir de estos y otros conflictos, comienza a consumir marihuana de manera irresponsable. Detrás de él se encuentra Mónica de Villamore, que también es una estudiante aplicada. Llegó al instituto escapando de una relación afectiva violenta. Ella, a pocos días de llegar a Guimera, se transformó en víctima también dentro de la escuela, porque se filtra entre el estudiantado un video privado con su exnovio. Y muy cerca está Tania Ilía, quien en reiteradas ocasiones sufre bullying por parte de sus compañeros y compañeras. Los 3 padecen y los 3 necesitan y deben ser acompañados por la escuela. ¿Qué hubiera sucedido si Merlí no intervenía en algunas de estas historias? ¿Estaban los y las docentes en condiciones de acompañar estos procesos? Mientras sigo sentado en el fondo del salón, escucho las risas de Iván Blanco y recuerdo todas las cosas que pasaron en el último año. Él dejó de asistir a la escuela porque sufría ataques de pánico. Solo se relacionaba con su madre y no salía de su casa. Fue Merlí quien buscó acompañar su trayectoria educativa y sobre todo ayudarlo a salir de la caverna, como bien dice él, haciendo alusión a la alegoría de Platón. En esta historia, lo fundamental ha sido el vínculo que lograron crear docente y estudiante. El adulto se apropió de la imagen de mojón que orienta, de quien sabe hacer uso renovado de la autoridad evaluada, la cual es reclamada por los adolescentes, a veces silenciosamente. Merlí se comprometió con esta historia, se hizo responsable, y uno de los desafíos éticos de la educación es asumir que educar es responsabilidad, que la educación es un acto ético y político que implica responsabilidad en el sentido de saber dar respuesta al otro en cuanto otro, sabiéndonos interpelados por el otro y asumiendo que interpelamos. Educar es un aprender unos de otros, dejando de lado la actitud monologuista del yo pienso, teniendo una actitud dialógica, un diálogo emancipador. Hay que enfatizar la idea
de que más que estar preparados, anticipados a lo que vendrá, que nunca sabemos qué es, de lo que se trata es de estar disponibles y ser responsables. Ser responsables en ese sentido de estar dispuesto a dar respuesta al otro en cuanto otro, y con él estar juntos. La clase está avanzando y tengo la sensación de que ya no me queda mucho tiempo por estar. Salgo del aula lentamente y al girar para cerrar la puerta veo a Bruno Bergeron, el hijo de Merlí, el bailarín enamorado que tantos conflictos tiene con su padre, en especial desde que éste se transformó en su profesor. Él, al igual que Joan, carga con inconvenientes a la hora de vincularse con sus respectivos padres, como le sucede a la gran mayoría de los y las estudiantes que se encuentran en esta aula, inicialmente por ser adolescentes. La palabra adolescencia encierra todas las incertidumbres del crecimiento emocional y social, que puede tener cualquier duración. Es un proceso psicológico vinculado, de alguna manera, a la pubertad, pero varía según las personas, las familias, las épocas y las sociedades. La adolescencia existe como un proceso que debe ser vivido y procesado, con el acompañamiento de adultos y la sociedad, teniendo en cuenta las realidades culturales y familiares. Los adolescentes entran en conflicto con sus padres ante la brecha generacional que los divide. ¿Cómo puede un adolescente saber quién es? El adulto ha de transformarse en un frontón donde los chicos y chicas puedan entrenar peloteando, mejorando sus tiros, conocer su estilo, asumir sus errores y sus virtudes para el juego. Es necesario el conflicto entre generaciones para ayudar a la reestructuración psíquica, por lo cual este conflicto será inevitable y esencial, asumiendo que un adolescente sin conflicto no está en buen camino. Al retirarme del aula, comienzo a caminar hacia la puerta de salida del Angelímera y me cruzo con Gerard Piguillén, quien viene del médico con su madre. Él es un chico sobreprotegido, hijo de padres separados, de esos que a la mirada de los demás lo tiene todo y no sabe nada. Ya eres parte del grupo de segundo de bachillerato, sin embargo muchas veces no lo siente tan así. Y en ocasiones se encuentra ocupando el rol de chivo expiatorio, rol que es respuesta a una tensión grupal, y a él se le ha adjudicado todo lo negativo del grupo. Un rol que se le impone por la dinámica propia de su grupo que tiene líderes y coordinadores. Justamente un rol implica un determinado lugar, un posicionamiento, por parte del sujeto dentro de la dinámica y el contexto grupal. Este grupo, como todos, es una estructura desde donde se lleva adelante un proceso que tiene que ver con una dinámica particular y donde los sujetos que conforman el grupo se mueven de acuerdo con sus matrices de aprendizaje, interactuando y entrelazándose a partir de ellas. Entender el funcionamiento de un grupo es un desafío que la escuela y los docentes deben asumir para acompañar sus procesos, para favorecer el aprendizaje colectivo. ¿Está este colegio en condiciones de acompañar a los grupos y sus individualidades? Salgo al patio. Me detengo un segundo a ver sus paredes pintadas, sus ventanales, y no dejo de pensar en el inmenso compromiso que tiene la escuela de ofrecer una educación que cure la ceguera del conocimiento y que garantice el conocimiento pertinente, que enfrente las incertidumbres, que enseñe la comprensión, la ética del género humano. La vida de estos adolescentes de bachillerato fue cambiando lentamente en su estadía en el colegio. Crecieron, aprendieron, se enojaron, se enamoraron, se descubrieron, se aceptaron, se construyeron. Anímate a construir el docente que quiero ser, ese que sueña y que busca crecer y aprender. A educar para la libertad, para transformar, siendo democrático, luchando por la igualdad de género, educando para las afectividades y el cuidado, desde la comunicación, el arte y la cultura.